Hola, ¿qué tal, gente? En esta ocasión vamos a ver Scribe, una herramienta para generar documentación de nuestras API en Laravel. Nos va a automatizar una gran parte del proceso y nos va a incluir todas las rutas de autenticación también. Esta librería es muy cómoda, es bastante útil, porque si, bueno, como vemos en su página, ignorar esto de versión de Laravel 5, ya que un poquito más abajo nos pide como requisito PHP 8.1 y Laravel 9 como mínimo. Nos dice en la documentación, y después lo vamos a ver que así es, que nos genera una bonita single page en documentación HTML, pero lo más interesante es que también nos genera documentación con especificación OpenAPI y una colección para Postman si queréis utilizarlo, o Insomnia o cualquier editor con ese tipo de formato compatible. Al final es un JSON con las colecciones. Nos va a facilitar bastante el generar la documentación para mostrársela a los usuarios que vayan a utilizar nuestra API, y también nos va a facilitar el poder darle esa documentación para que la inserten en su editor o con la herramienta que quieran en formato OpenAPI o en su Postman para que prueben los endpoints. Vamos a ver que nos queda bastante limpio, nos lo va a añadir. Bueno, tenemos aquí la documentación, la documentación que tenemos ahora mismo, que, bueno, no es nada. Y tenemos un proyecto donde, bueno, tenemos una API aquí dentro de barra API, y la idea sería poner dentro de docs API el acceso a nuestra API generada lo más automático posible. Para la generación automática es muy recomendable tener bien documentado todos los métodos. También en la documentación de Scribe nos van a ir indicando cómo ir parametrizando, cómo ir documentando lo que tenemos que utilizar. Vamos a ver que aquí, por ejemplo, en mi archivo de métodos, mi controlador que gestiona la mayoría de los endpoints, no son demasiados, así que los tengo todo en un archivo llamado versión 1. No quedaros con que esto sea lo mejor del mundo ni sea lo más correcto, sino quedaros con el contexto de la aplicación para generar documentación. Vale, como vemos, yo voy documentando al formato PHP-doc, y este tipo de parámetros nos dice que lo pongamos como URL para. Luego vamos a ver que aún así nos va a detectar una gran mayoría, y la ventaja que tiene es que en la parte de controlador de usuario de autenticación, nos venimos aquí en API y tengo el out controller. Vamos a ver que también nos va a crear la ruta para el login, nos va a crear la ruta para el logout y bueno, ahí la de obtener un usuario. La mayoría de estos métodos los va a ir documentando a partir de lo que le declaro como respuesta, lo que le he declarado aquí como parámetro, aunque no sea su documentación, su forma de documentar oficial. También vamos a ver que aquí, bueno, aquí tenemos un ejemplo que estoy inyectando una request, una validación de request. Si entramos en ella, vamos a ver que tengo aquí una serie de reglas en la que le estoy diciendo que este campo es requerido, requerido y requerido, con formato de cadena y formato de email, etcétera, ¿vale? Todo esto nos lo va a documentar también. Bien, pues vamos a comenzar con el código. Para comenzar, abrimos un terminal y vamos a instalar el paquete, pero solo para modo desarrollador. ¿Cómo se hace esto? Bueno, es casi igual que instalar un paquete normal. Composer require, le ponemos --dev. Con esto le estamos indicando que el paquete solamente se va a instalar en nuestro entorno de desarrollo. Cuando lo instalemos en producción, no vamos a tener este paquete porque no debería hacernos falta. Esto es opcional también, ¿vale? Si queréis generar la documentación con un autodeploy en el servidor, pues allá ustedes, ¿vale? Le podéis quitar el dev. Yo recomiendo tener las mínimas dependencias para producción y generar el HTML estático en desarrollo, ya que es algo que no debería cambiar. Una vez que tú termines con el código, no debería cambiar. Vale, vamos a escribir el nombre del paquete. Si no os acordáis, es un poquito recordarlo, sinceramente. Lo tendríamos, creo que por aquí, en... No, estaba aquí.
Vale, aquí lo tenemos. Se llama de esta forma. Vale. Mientras se instala, voy a ir copiando la publicación de la configuración. Con esta línea, lo que nos hará es exportarnos del directorio vendor, que es donde se instalan los paquetes de terceros, nos exportará el archivo de configuración para poder sobreescribir algunos parámetros. Vale, como vemos aquí, de vendor, tal, nos ha copiado config escribe.php. Bien, nos venimos aquí a config, vemos que evidentemente está aquí el cambio. Y aquí, bueno, tenemos una serie de parámetros. Esto al final lo configuráis como más os guste. La descripción sería una descripción que va a aparecer en la página web que va a generar en el contenido estático. Y tendremos que cambiar un par de cositas aquí, ¿vale? Bien, en type, aquí incluso creo que nos lo deja con un poquito de información en este bloque. Nos está diciendo que si queremos generarlo en HTML y que se publique dentro de barra public barra docs, pues lo tenemos que poner aquí static. Vale, lo demás al final es ir configurando ya porque son preferencias al gusto. Podéis cambiar el tema, creo que podéis poner aquí dark o light para cambiar el tema, creo que hay algunos más. Aquí tenéis la URL de referencia, podéis venir perfectamente aquí y abrirlo en una nueva pestaña para ver las configuraciones que tenéis. Bueno, aquí tenéis prácticamente todas las configuraciones. Pero bueno, por ahora, la primera vez, yo os recomiendo que lo hagáis con las mínimas modificaciones que podáis. No hace falta rellenarlo todo para la primera vez al menos, ya que vamos a ver que después tendremos que cambiar algunas cositas en la declaración de la documentación del método. Una vez que veamos el resultado, lo vamos a tener mucho más claro cómo queremos que se vea nuestra web, porque si lo hacéis así de primera, si empezáis a tocar, os puede fallar y después es más lío todavía. Vale, pues llegado a este punto, vamos directamente a ejecutar el comando para ver qué nos genera y cómo nos genera y qué tenemos que modificar porque no lo genere automáticamente. Vale, yo os voy a recomendar que hagáis siempre esto de primeras y veáis todo lo que os está generando. Soy repetitivo, pero suele ser una mala práctica querer documentarlo todo la primera vez que haces una API. Normalmente cuando hacemos una API, la primera suele ser algo más pequeño o en los proyectos que utilizamos una API a veces tenemos 4 o 5 métodos. Yo os recomiendo que simplemente lo ejecutéis, le deis un vistazo a lo que os ha generado y solamente corrijáis lo que os vaya fallando, ¿vale? Porque así vais a haceros un poco con la sintaxis para declarar los parámetros de entrada y de salida. Os vais a ir también haciendo un poco con las validaciones de request, ¿vale? Por ejemplo, esta, como comentaba antes con los de usuario, aquí tengo otra igual con la paginación, el page y el limit. Y todo esto, al ir haciéndolo poco a poco, cuando hagáis otra API, mm, inconscientemente vais a ir ya documentando a la vez que vayáis haciendo los métodos, aunque no tengáis este paquete de documentación. Bien, dicho esto, nos venimos a public, si lo encuentro. Vale, ahí tenemos public, tenemos docs y dentro de docs tenemos directamente un index y también tenemos la documentación de OpenAPI, ¿vale? Aquí vemos un ejemplito. Podríamos ir probando, creo que me dejaría, vamos a probar algún get. Este creo que es público, vamos a probar. Vale, nos indica que el límite lo tengo puesto como requerido en la validación, por lo tanto nos lo va a pedir como requerido. Vamos a ponerle limit 1, lo volvemos a ejecutar y vemos la petición curl por si la queremos ejecutar directamente desde un terminal. Vemos aquí la URL a la que se le ha pedido datos y vemos el error 502 que no está documentado, ¿vale?
Y aquí tenemos un indicio de que tendríamos que documentar esta parte. Vale, el código 200 de la solicitud correcta nos devolvería algo parecido a esto, ¿vale? Ahora mismo está tomando los datos reales de la base de datos y nos está dando lo mismo que nos podría dar, por ejemplo, Postman. Vale, si nos venimos aquí a Postman, podríamos probar el... Este es el mismo, sí, este sería el mismo endpoint. Vemos que tenemos una respuesta con, bueno, con los metadatos y tal. Bien, vamos a seguir. eh, Vamos a ver también la colección que nos da para Postman. Y bueno, esto al final tampoco hace falta entenderlo, ya que este archivo directamente nos vamos a Postman y le damos a que nos lo importe. Y bueno, así de simple. Bien, nos vamos a la web, recargamos y vemos que esto no existe, pero barra docs sí que existe. Bien, ya tenemos una primera parte de nuestra documentación realizada. Igualmente que estábamos viendo antes en el editor, que tiene el plugin para Swagger, para OpenAPI, aquí podemos realizar algunas peticiones, ¿vale? Le podemos decir que separe, bueno, esta API no está autenticada, ¿vale? El login de usuario, pues le tendremos que pasar los datos del usuario. Aquí sí que tenemos una que es pública, esta sí que nos la podría enviar. Aquí nos devuelve los datos, le podemos poner, ahora mismo nos está devolviendo 4, le ponemos 1 y podemos ver cómo nos devuelve 1. Vale, este de cerrar sesión nos va a dar un error porque no estamos autenticados. Y bueno, este del usuario igual, porque no tenemos un usuario, no estamos autenticados. En los header le tendría que estar pasando nuestro usuario. He recargado para crear aquí offline un usuario. Como estamos en localhost, no importa que se vea la contraseña. Vale, le damos aquí a probar este endpoint. Em, Le ponemos un usuario de ejemplo, una contraseña de ejemplo. Y en dispositivo es, qué sé, Debian Linux. Le damos a enviar petición y aquí tenemos el usuario, ¿vale? Este sería el token que vamos a utilizar como token bidder en el resto de endpoint para que, bueno, para que nos mantenga la autenticación. Para poder seguir probando el resto de rutas, ya que son endpoint autenticado y no están como marcado como autenticado, vamos a tener que realizar algunas configuraciones, ¿vale? Al menos en mi caso, que no me lo ha detectado así. Esto es normal porque la configuración por defecto viene así, pero bueno, a mí me gusta probar que todo va bien antes de continuar, antes de empezar a ir adaptando todo el código. Perdón, aquí no es. En la configuración de escribe buscamos ese campo que no recuerdo de memoria cuál es. Este es. Eh, Pone esto a true si alguno de tus endpoints usa autenticación. True. Bien, esto es muy interesante porque esto lo pondremos a true o false según la cantidad de rutas autenticadas que tengamos. Es decir, si la mayoría de nuestras rutas requiere estar autenticado menos una o dos, recomiendo totalmente poner esta parte a true, ya que como nos indica aquí, le tenemos que poner esta marca individualmente a las rutas que no estén autenticadas o esta marca a las que sí estén autenticadas. Es decir, ¿cuál vamos a poner menos? ¿Esta o esta? Pues en base a lo que tengamos menos, ponemos aquí lo contrario, para tener que poner menos documentación en el código realmente. Vale, vamos a dejar esto a true y vamos a ver un poco el ejemplo. Generamos de nuevo la documentación. Recargamos y vale, ahora aquí tenemos que requiere autenticación. Sin embargo, aquí no tenemos el token bidder y cuando lo enviemos, pues nos debería de dar error. No nos va a dar error porque
Bueno, porque se deja enviar, ¿vale? Esto era user raúpoulos.dev 123, 123, 123. Vale, suficiente. Enviamos la petición y aquí tenemos el token, ¿vale? Vamos a probar otra ruta. Esta de contenido aleatorio no requiere autenticación, ¿vale? Eso lo tenemos que quitar, pero básicamente sería solamente quitar estas dos. Todas las demás sí que requieren autenticación, por lo que la vamos a dejar. Esta no la voy a probar porque me eliminaría el token, ya que me cierra la sesión. Y esta, por ejemplo, me pide que ponga el token y me va a devolver la información del usuario actual. Enviamos la petición y aquí tenemos un ejemplo del usuario actual. Em, vale, en esta podemos ver todos los tipos de contenido que existen. Igualmente, bueno, ya tengo aquí el token puesto porque lo he añadido en otra por ahí arriba, así que nos facilita bastante. Aquí vemos la respuesta que tendríamos utilizando este endpoint. Vale, ya básicamente todos los demás endpoints serán casi igual, excepto el dato en el que queramos, la cantidad de paginación que queramos usar o las variables que tengamos en cada uno, ¿vale? No sé si me explico. Bien, vamos a parametrizar eso en el ejemplo que tenemos para el login de usuario y para el contenido aleatorio, que son solamente dos, y vamos a indicarle a esas dos que no nos requiera login, que no ponga eso ahí porque la verdad que queda un poco lioso. Bien, pues copiamos el no autenticado, nos venimos a la ruta, sería la primera, sí, esta, se lo ponemos aquí. Vale, nos vamos también a la ruta de login, al controlador de login, lo tenemos aquí en OutController y el login no necesita que esté logueado. Le ponemos aquí un authenticate, perfecto. Bien, volvemos a generar el sitio y vamos a ver cómo esos parámetros ya nos han cambiado. ¿Vale? El login ya no tiene el requerido estar ahí autenticado y ¿dónde está el otro? Este de contenido aleatorio tampoco, ¿vale? Ya ni nos sale el campo ni nos lo indica. Mientras que los demás sí que nos lo va a indicar. Esto es lo que os quería decir con el true or false. La mayoría son requeridos, pues no le voy a poner ese campo. Está bien que os acostumbré a ponerlo, ¿vale? Yo en esta aplicación pues no he ido poniendo nada para que se vea un poco. Y vais a ver otra cosa que también es muy interesante y es que en algunos sitios os va a indicar que no hay parámetros, por ejemplo en user login request y aquí en pagination request. Vamos a abrir, por ejemplo, el pagination request, bueno, el user login request, que creo que es más cortito. Bueno, son los dos pequeños en verdad. Vale, vamos a abrirlo y lo tenemos aquí. Vale, exactamente lo que nos dice es que no encuentra un parámetro que se llama body parameters. Vamos a crear la función body parameters. Vale, esto va a devolver un array y aquí dentro vamos a devolver un return de un array donde dentro tenemos a su vez una matriz, ¿no? Email, le ponemos que el email va a contener description y un ejemplo. Aquí vamos a ponerle, por ejemplo, example.com. Bueno, user.example.com. Vale, tenemos otro parámetro que es el password. El password debería de tener los dos mismos campos. Le ponemos, por ejemplo, contraseña del usuario, mínimo 8 caracteres. Vale.
Y un ejemplo, bueno, el ejemplo, mi password super segura, 123 123 123. Vale. Y el otro campo sería el de device name y tendríamos lo mismo, nombre del... Perfecto. Em, Vale, vamos a poner el 13, que es el que yo tengo. Y nada más. Ahora cuando generemos de nuevo, vamos a tener ese warning, ya se nos ha ido. Lo seguimos manteniendo en Pagination Request. Sin embargo, se ha perdido del usuario, ¿vale? Ya no lo tenemos. Ahora, antes de recargar, vamos a ver el usuario para ver si se nota la diferencia. A ver dónde está. Vale, es aquí en la autenticación del usuario, ¿vale? Vemos que nos pone la regla de validación tal cual. Y ahora si recargamos, tenemos en español mail del usuario y después nos pone la regla de validación y un ejemplo. ¿Vale? Le añadimos como una información extra de toda la información que le vamos a añadir. Como vemos, esto al final es redundante en base a que ya, pues, ya lo tenemos. He pausado para ir adaptando todo lo que tengo en mi proyecto a, bueno, a cómo quiero generar la documentación de la API. Os voy a comentar así las cosas más relevantes y no lo he grabado todo porque realmente me he pegado como una hora decidiendo cosas y documentando métodos que no son parte del vídeo en sí. Esto al final es una introducción práctica. Y la documentación de cada método, pues un poco más en base a lo que yo he planteado en mi proyecto. De todas formas, lo vamos a ir viendo y voy a ir explicando todas las cosas así interesantes. ¿Vale? He puesto el título en la descripción, eso es bastante lógico, que no tiene mucho más que explicarse. Vale, una cosa interesante es que aquí en prefijo de ruta le he limitado a que utilice este sistema de ruta. ¿Por qué? Porque en el futuro voy a tener una versión V2 y actualizaré aquí al 2, ¿vale? Cuando tenga la 3, pues actualizaré aquí la 3 para no ir añadiendo documentación antigua a las nuevas versiones de la API. Lo generaré de otra forma en paralelo o mantendré lo que ya tengo generado como una carpeta diferente. Es decir, copiaré la carpeta y la renombraré. No, no haré mucho más. Vale, otra cosa por aquí interesante es que estamos utilizando el método estático que nos genera un HTML, ¿vale? Después vamos a probar también cómo generar el recurso del Laravel. Seguramente, si veo que no se alarga mucho el vídeo, seguramente lo veamos también. Y en cuanto al tema, creo que dije que aquí podíamos poner Dark, podíamos poner varios tipos de temas y no, solamente un tema. Y lo que sí podemos hacer dentro de la web que nos dan como referencia es mm, copiar esa plantilla de tema base y adaptar a nuestro propio tema. ¿Vale? Vale, otra cosa interesante. Vale, la mayoría de las cosas sí que las he ido dejando por defecto. Bien, una cosa muy interesante que está bien conocer si queréis una generación automática, pero hay que tener bastante ojo y cuidado con esta parte, es que aquí estamos utilizando un valor para la autenticación a nuestra API. ¿Vale? He añadido en el punto .env el login de un usuario. Al hacer el login de un usuario me devuelve el token bearer de ese usuario para poder utilizar la API y lo he puesto aquí. Esto va a permitir que cuando generemos la documentación, aquí tengo la última versión ya con todo bastante documentado, nos devuelva las peticiones correctas, es decir, peticiones reales en base a lo que de verdad tengo en la base de datos, utilizando ese token. Si no utilizamos ese token, esto lo tendríamos que hardcodear en los parámetros bueno, en los comentarios de la API. Y como vemos, a mí no me gusta tener tanta cosa aquí, ¿vale? Esto a mí la verdad que no me gusta. Esto se puede reducir mucho utilizando los responses del árabe y se podría minificar mucho la documentación para que la genere automático. Sin embargo, si quieres que quede muy específico y muy concreto lo que vas a hacer, vas a tener que declarar uno a uno aquí
cada uno de esos parámetros, ¿vale? También lo he puesto así un poco para eso. Y algunos de los parámetros que se reciben, por ejemplo, la URL de grupos, si vemos en la ruta, esto se recibe dinámicamente. A ver, tenemos los grupos aquí. Se recibe como un slug, ¿vale? Sabemos que en Laravel, si yo pongo group y después lo inyecto en mi modelo como grupo, mm, le tengo que pasar al generar la ruta un ID. ¿Qué pasa? Que yo quiero que solamente en esas rutas se pueda buscar por el loop. Entonces le ponemos dos puntitos, el loop, y lo que nos convierte automáticamente por dentro Laravel es que mediante el campo de slug se busque el grupo, ¿vale? La entidad grupo. Se hace de forma automática y queda aquí bastante limpio. Y no tenemos que cambiar el modelo para decirle que cada vez que utilicemos el método find no busque por el slug, porque en otros sitios sí que prefiero buscar por el ID de forma interna. Esto solamente es de cara al usuario, un usuario externo, ¿vale? Ese es el motivo. Y bueno, también he cambiado el texto de introducción. Sinceramente se ve mal, se ve aquí mal, se ve aquí al lado, esto debería aparecer aquí abajo. No he conseguido solucionarlo, le daré alguna vuelta. Recuerdo en otras web que sí que se me pone aquí. Quizás son las etiquetas que no, alguna no está bien cerrada y incluso se lo he pasado a la IA para que me corrija errores, pero no encuentro el fallo. Esto entiendo que va aquí y me suena bastante en otro despliegue tenerlo aquí debajo. Es un bug que me ha salido durante el vídeo y sinceramente me he cansado un poco de buscarlo. Como después vamos a probar seguramente la parte del Laravel y me voy a quedar con la parte del Laravel por otros motivos, eh, bueno, pues tampoco le voy a hacer demasiado caso. Si vemos aquí también, tengo agrupado la autenticación, ¿vale? He creado tres grupos y dentro de cada grupo tenemos acceso directo a cada uno de los métodos. Esto es algo muy, 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 muy sencillo. Lo vamos a ver aquí debajo. Vale, aquí también he añadido más lenguaje. Por defecto solamente estaba Bash y JavaScript. Me interesa también tener PHP y Python por si a alguien le interesa, ya que mi API está abierta para que la gente desarrolle bots. Vale, ¿dónde están los grupos? Los grupos los tenemos aquí. Por defecto, bueno, pues tenemos un grupo que se llama Endpoint y aquí podemos pasarle el orden, ¿vale? Para que uno quede debajo de otro. A mí me parece más lógico este orden porque al final tienes que entender primero la autenticación, después entender la categoría y los tipos y finalmente puedes pedir contenidos filtrando por categoría, grupos y tipos. Al menos yo lo veo así. Estos grupos los he declarado dentro de cada método con @group, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tengo el de contenido. Y vale, también las respuestas que no son correctas las he ido declarando aquí hardcodeadas eh, en base a lo que puede suceder en mi aplicación, ¿vale? He editado bastante cositas a ignorar todo eso, pero aquí, por ejemplo, el error response es un trait que yo tengo ya preparado para preparar de un API response los tipos de respuesta y que sean siempre unificadas, que siempre que siempre respondan de la misma forma, ¿vale? Y al final, bueno, pues deja uniforme todas las peticiones de la API. Entonces esa parte la he declarado manualmente en cada uno de los endpoints. Vale. Aquí tengo otro error response. En este caso estás buscando algo y no existe. También se puede, creo que ver más claro cuando estamos pidiendo, por ejemplo, una página que no existe. A ver, vamos a buscar algo que esté paginado. Vale, por ejemplo, aquí, si le estamos pidiendo una página que supere el límite de la última página, vale, entonces le mandamos que la página solicitada no existe. Esto creo que se puede ver bastante fácil aquí eh, bueno, creo que no se va a poder ver nunca porque no tengo poco contenido en ningún grupo. Y se le envío un límite muy grande. A ver, bueno, quizás aquí 55, quizás de esta forma sí que lo pueda forzar. Vale, aquí lo tenemos. La página solicitada no existe.
¿vale? Le estoy pidiendo la página 50 y solamente existen 4 páginas. Por lo tanto, no, no me puede decir otra cosa porque le estoy pidiendo algo que no existe. Y además estoy dando un control. Si pido un limit, por ejemplo, de 2 y la página 2 para que se vea bien lo anterior y posterior. Le estoy añadiendo un metadato con la paginación, tanto página actual, cantidad por página, el total, última página, el contenido los contenidos desde cuál hasta cuál, desde el 3 hasta el 4, ya que 2 por 2. Si tiene más páginas, si tiene página anterior y los enlaces a la página anterior y siguiente. Es decir, que si te estoy diciendo que aquí la última página es la 9 y me pides la 9, pues te voy a dar contenido, ¿vale? Te estoy dando contenido y te estoy indicando que no tiene más páginas. Si me pides las 10, pues bueno, es un problema de tu lógica. Al menos yo lo interpreto así, ¿vale? De todas formas, todo esto va quedando, vamos a buscarlo aquí en grupo. Todo esto lo voy intentando dejar documentado ahí en los metadatos. Por ejemplo, bueno, eso sería en base a un tipo, las categorías, grupos de contenido sí que tiene paginación. El límite cantidad de elementos por página. Aquí tiene máximo 100 y esto está mal. Debería de poner 50 grupos de contenido. Vamos a cambiarlo ya que lo hemos visto. Creo que, bueno, es aquí en Group Index. Eso creo que lo está pillando, lo está obteniendo desde la validación de request, ¿vale? Aquí, por ejemplo. Bueno, aquí, por ejemplo, lo está obteniendo literalmente de aquí. Vale, aquí el limit, si nos vamos a las reglas, a las reglas, vale, máximo 50, ¿vale? Eso está mal, no sé por qué he puesto y 100. Lo bueno es que el Pagination Request, esta validación de request, la estoy utilizando en muchos endpoints, ya que todos los endpoints coinciden que tienen página y límite. Y para no tener que crear uno, por cada endpoint, pues estoy reutilizando el mismo, ¿vale? Si me vengo aquí a generar de nuevo en toda la documentación, ya debería de tener eso aquí cambiado, ¿vale? Máximo 50. Y en cualquier otro endpoint que tenga lo mismo, pues se va a cambiar automáticamente. Bien, otra cosa es que la documentación y data también la tenemos aquí documentado. Tenemos toda la información, los tipos de valores que puede devolver. Null si es la primera y null si es la última. Vale, yo creo que la documentación, tanto como ejemplos de respuesta correcta y incorrecta, ya en mi caso lo tengo todo más o menos bien planteado, creo. Seguramente saldrá algo más que me dé cuenta. Todo esto lo estoy haciendo para el vídeo y voy bastante rápido. Otra cosa interesante es que he añadido un logotipo. Ese logotipo aparece aquí. Sí, está bastante feo, bastante grande y tal, pero bueno, es un proyecto de prueba y para hacer vídeo, un motivo más para hacer vídeo, así que tampoco me preocupa demasiado que no quede perfecto. Igualmente, lo mejoraré más adelante cuando tenga la versión final de esta documentación. Bien, la mayoría de las cosas no tiene mucho sentido. Esto, bueno, es un número aleatorio que puedes cambiar para que se haga más aleatoriedad al generar ejemplos y poner valores de ejemplo. Yo casi todo lo tengo hardcodeado, como por ejemplo aquí en la paginación de request, en los parámetros que le puedes pasar por la query, le he puesto ejemplos bajos que sé que voy a tener ya en las migraciones, ¿vale? En las migraciones del proyecto base. Y cuando esté generando la documentación, voy a procurar estar siempre con el proyecto base, aquí en el entorno local. Recordáis que al instalar le pasamos el Composer Archive, nombre del paquete, eh, dev, para indicarle que nos lo instale como desarrollo. Si nos venimos al composer.json,
aquí en el composer.json tenemos que tener un apartado donde tenemos solamente dependencias que se van a instalar en desarrollo. Vale, esta es la dependencia para la documentación. Al pasar el guión no dev, que le pasamos al composer require, pues hace que entre dentro de este bloque la dependencia. No veo sentido hacer esto en local, en producción, perdón, y mi consejo es que para producción tengáis lo mínimo posible. Solamente lo prescindible, lo que vais a utilizar cada día. Tema de generar documentación, generar recursos, minificar assets y tal. Si no lo ejecutáis en producción, es decir, si subís esos assets al repositorio, no lo pongáis aquí. Si esos assets lo generáis en el servidor, pues sí, ¿vale? Bueno, Laravel ya trae esa gestión así de entrada, pero podemos sobreoptimizarla o plantear otras optimizaciones que se hagan en el servidor. Bueno, esto varía un poco del tema que estamos tratando, pero bueno, creo que, creo que no está de más tampoco saberlo. Y bueno, esto al final son cosas un poco más avanzadas porque le podemos especificar un poco más cómo generar los ejemplos de documentación. Pero fijaos que nuestra API de este ejemplo tampoco es tan grande. Muchas veces vamos a tener API que no son tan grandes como pues, estos son los métodos que tenemos, no tenemos más. Muchas veces eso, pues no necesitamos mm, sobreoptimizar o sobredinamizar cosas que sí, vale, se ven un poco feas aquí, están aquí un poco molestando, pero se ven claras, la puedes cambiar rápido y no tienes ahí un montón de archivos para dinamizar algo que solamente utilizas en uno o dos sitios. En mi caso, el tema de la paginación sí que debería de replantearlo, porque la paginación siempre es igual, como hemos visto antes en el try que tengo para la respuesta API. De hecho, lo tengo en un try para que siempre sea igual, queriendo. Y esta parte me la podría ahorrar aquí y podría crear un tipo de respuesta, o utilizar incluso el tipo de response API para, para generar eso, porque la paginación es que literalmente cada vez que llame a un método paginate, le estoy pasando la paginación y estoy generando todos los metadatos a partir de ahí de la misma forma, ¿vale? Por mantener esa consistencia en todos los endpoints que teníamos. Y bueno, creo que, creo que no tenemos nada más que ver por aquí. Creo que con esto ya lo tendríamos todo abarcado, todo lo que es introductorio abarcado. Por supuesto, para cosas más concretas, os animo a visitar la documentación porque abarcar el 100% de los casos, bueno, es prácticamente imposible. Yo creo que con esto debería de ser suficiente para iniciar. También os quiero dar, bueno, os quiero enseñar que cuando generáis la documentación, os va a crear un directorio aquí arriba que se llama .scribe. Y aquí tenéis como cosas intermedias que se generan para después terminar de crear la documentación dentro de, me sale del public docs, ¿vale? En el caso de que estemos utilizando el método static. Entonces, si utilizamos el método static, quizás nos interese todo esto, añadirlo a nuestro git ignore. Vale, en el git ignore, bueno, pues no tiene mucho misterio. A ver, vale, simplemente en el git ignore le pondríamos barra porque estamos en la raíz del proyecto y le pondríamos punto scribe. Una vez que le pongamos esto, ya, pues no lo quita de ahí. Eh, no voy a quitar la documentación de... No me interesará quitar la documentación de la parte de Public Docs. Esto sí que creo que puede ser interesante subirlo a Git. La decisión al final es vuestra porque podéis copiar este directorio y subirlo a parte independiente, donde queráis. Es una web estática en HTML de una sola página. Podéis hacer literalmente lo que queráis. Pero bueno.
Quizá esto siempre va a ser parte del proyecto y quizás os interese siempre mantenerlo, ¿vale? Os lo dejo ahí para que lo tengáis en cuenta, porque si lo vais a copiar a mano en otro dominio o lo vais a desplegar a mano con un GitHub Action o un GitLab CI o lo que sea, quizás lo que queráis ocultarlo y, bueno, queráis ponerlo de otra forma, ¿vale? Pues nada, por esta parte para generar en HTML, pues yo creo que ya es suficiente. Bien, ahora vamos a ver cómo pasar esto a Laravel. Bueno, pues simplemente aquí le cambiaríamos a Laravel. En Static sí que me da problema cuando intento cambiar el directorio y le pongo aquí, por ejemplo, v1, perdón, API v1, porque me hubiera gustado tener cada una de las versiones. Pues cuando hago esto y lo genero, si queréis, bueno, lo podríamos ver, pero básicamente lo que hace es intentar obtener los assets como si estuviese en este directorio. No, no me recupera bien los assets y no se cargan los estilos de la página. Así que, bueno, básicamente siempre he optado por no usarlo directamente, ¿vale? En cuanto En cuanto a a la parte del Laravel, sí que lo puedo cambiar y, bueno, y funciona perfectamente. Vamos a probarlo. Si recargamos ahora no lo deberíamos tener. Y cuando entremos a API v1, ya sí que tendríamos que tener nuestra aplicación aquí realmente lo que, bueno, el Laravel, ¿vale? Vale, tenemos todo exactamente lo mismo que teníamos antes en HTML. No cambia nada. Y la cosa es que nos puede quizás facilitar un poco más si queremos modificar ciertos, ciertos apartados de la API, como, bueno, como puede ser el diseño, porque si nos venimos aquí a la documentación, eh, si no recuerdo mal, estaba en generar documentación, vale, si estás utilizando Laravel. Tenemos aquí el directorio donde vamos a usar la plantilla, donde vamos a usar los assets, ¿vale? Que lo podríamos mirar si nos han generado ese directorio. En principio entiendo que sí. Vale, aquí dentro de vendor, escribe. Y vale, aquí nos está diciendo que si estamos utilizando Laravel, que deberíamos de quitar esto del ignore para para que lo comite. ¿Vale? Porque si no, no vamos a tener los recursos para Postman o OpenAPI, que no se añadirán esos recursos a nuestro Git para subirlo al servidor. Al final, lo que, bueno, lo que podríamos ver un poco más sería ya temas más de personalización, de diseño y tal. Yo, en principio, quitando el error este, que no sé por qué me ha salido y no lo termino de solucionar, sinceramente no. Le daré una vuelta ya después cuando termine el tema del vídeo. Pero quitando esto, a mí, sinceramente, la documentación generada en HTML me puede servir también. Nada, yo creo que hemos abarcado lo suficiente para que os hagáis una idea si os puede servir esta forma de documentar si utilizando Laravel, una introducción para que tengáis en cuenta cómo comenzar y a partir de aquí pues podéis ir hasta el infinito. Así que nada. Ha sido un placer estar por aquí con ustedes. Cualquier feedback que me deis, pues es bienvenido, ya que estoy empezando con este tema de vídeos de programación aquí sobre todo en YouTube. Cualquier cosita que tengáis así para añadido, pues siempre viene bien, ¿vale? Porque yo al final no soy un experto en esto, yo lo llevo utilizando un tiempo, pero tampoco soy un experto en este tipo de cosas. Así que os intento comunicar lo que voy aprendiendo.
lo que voy utilizando así más para que también tengáis constancia de ello. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Adiós.